habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Juan capítulo 4, otro pasaje de esta mañana. Juan capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 26. Este relato, uno de los relatos más conocidos del Evangelio de Juan, el encuentro del Señor Jesucristo con esta mujer en Samaria. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído de Jesús, hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús pues, cansado del camino, así se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Le dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Le dijo Jesús, yo soy el que hablo contigo. Hasta aquí nuestra porción de hoy. Y el domingo pasado habíamos visto que Jesús estaba tomando ya más popularidad, es decir, ya Él había comenzado su ministerio con algunos discípulos, después vemos cuando ya se hace un poco más conocido en las bodas de Caná, después ya vemos que se hace más conocido por los fariseos, lo vimos hablando con Nicodemo en el capítulo pasado, y también habíamos visto que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y el texto aclara y hace una aclaración, dice que Jesús mismo no bautizaba, sino los discípulos eran los que bautizaban. ¿Sí? Jesús, de la misma manera que Juan hacía, Jesús llamaba al arrepentimiento de la misma manera que Juan lo hacía. Y entonces el Señor sale de Judea y se va otra vez a Galilea. Y probablemente Él hizo esto porque no quería que se desatara una rivalidad pública entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. ¿Sí? Ya habíamos visto el domingo pasado como hubo una pequeña rivalidad entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús.
El Señor también sabía que no era el momento de una confrontación pública con las autoridades judías, es decir, todavía no era el momento de eso, ¿sí? No tenía que darse eso según el plan soberano de Dios. Y por estas cosas, dice que el Señor vuelve a Galilea. Si ustedes ven en el mapa del antiguo de Israel de esa época, van a ver que Judea o Jerusalén estaba acá abajo. ¿Se acuerdan que el Señor había venido a Jerusalén para festejar la fiesta de la Pascua? ¿Sí? Entonces el Señor baja y Galilea está mucho más al norte, ¿sí? Dice que tenía que ir para Galilea, ¿sí? Y en ese regreso el texto dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Y no porque tenía que ser así geográficamente, sino porque estaba en el plan soberano de Dios que el Señor tenga que pasar por Samaria para hacer algo allí. El camino a través de Samaria era el más corto para llegar a Galilea, y había otros caminos, ya sea por la costa del Jordán, por el lado del Jordán, o por el otro lado, sí que está el mar por allí. Y muchísimos judíos, en los tiempos de las fiestas religiosas, como eran estos momentos en los que estamos viendo, viajaban por estos caminos, ¿sí? Pero era tal el desprecio que los judíos tenían por los samaritanos, que los judíos más estrictos evitaban de cualquier forma pasar por Samaria. Hasta caminaban distancias muchísimo más largas por no pasar por Samaria. Así era el desprecio que tenían los judíos por los samaritanos. Y en lugar de tomar el camino más largo, el Señor pasa por Samaria, ¿sí? Es impulsado a pasar por Samaria y a parar en esa villa, no para ahorrarse tiempo ni ahorrarse pasos, sino porque Él tenía algo que hacer allí. El Señor tenía como una cita con alguien allí. El Señor sabía lo que tenía que hacer en ese lugar, ¿sí? Y es interesante en este sentido el verbo que se usa en el idioma original ahí para decir le era necesario. Generalmente Juan, el autor del Evangelio, usa este verbo que se usa así en el original para decir que le era necesario para pasar por allí. Generalmente Juan usa este verbo para denotar acciones que tienen que ver con hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Este verbo que se usa en el idioma original para decir le era necesario, generalmente Juan lo usa en todo el Evangelio para hablar de Jesús en el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. Es decir, el Señor le era necesario pasar por Samaria porque el Padre le había encomendado una misión que tenía que cumplir allí. Básicamente, esto es lo que significa. El Señor siempre estuvo consciente de hacer la voluntad del Padre y Él sabía que eso es lo que Él vino a hacer en la tierra. Y esta ciudad por la que el Señor pasa se llamaba Sicar. Haciendo un poquito de historia, Samaria, si ustedes van al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento nos habla muchísimo de Samaria y vamos a repasar porque es interesante esta información y nos ayuda a entender muchísimo el contexto del pasaje. Samaria era la capital del reino del norte. Si ustedes leen el libro de los Reyes o el libro de Crónicas, van a ver que todo Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá, ¿sí? No el norte, el reino del sur, ¿sí? El rey Omri, después esto sucedió, esta división de dos reinos, sucedió después de el reinado de Salomón, ¿sí? Y el rey Omri nombra a la capital del reino del norte a Samaria, ¿sí? Eso lo pueden ver ahí en Primera de Reyes 16:24. Y el nombre ese llegó a denotar toda la región y a veces todo el reino del norte. Generalmente tenía ese nombre, Samaria. ¿Qué pasaba allí? En el año 722 a.C., esta parte del reino del norte cae cautiva y es llevada cautiva por los asirios. Esto lo ven ustedes en Segunda de Reyes 17, especialmente los versículos del 1 al 6. El reino del norte es llevado cautivo
por los asirios. ¿Sí? Sicar era un pueblo de ese lugar, de Samaria, junto a la heredad que Jacob le dio a José. Si ustedes recuerdan Génesis, cuando estudiamos Génesis, vemos que Jacob compró un campo grande allí en ese lugar y le dio como heredad a su hijo José. Entonces, cuando Jacob vuelve a la tierra de Canaán, después de 20 años en la tierra de Harán, compra ese terreno que le decía en la antigua ciudad de Siquem, que no era muy lejos de Sicar, esta ciudad que se menciona. Entonces, cuando Jacob muere, le da esa propiedad a su hijo José. ¿Sí? Y muchos años después, José es enterrado allí en ese lugar. Si ustedes leyeron alguna vez el libro de Josué, ahí en Josué 24 van a encontrar que cuando Israel vuelve de la esclavitud de Egipto, ellos se traen los restos de José y lo entierran en ese lugar. Entonces ese lugar era un lugar sumamente importante, no solamente para los judíos, sino también para los samaritanos. ¿Sí? Y el pozo de Jacob, el pozo de donde Jacob sacaba agua, ¿sí? Que es donde transcurre este hecho, estaba casi 1 kilómetro al sur de Sicar. Y ese pozo sigue estando allí hoy. Si ustedes buscan en internet, hay una iglesia ortodoxa en ese lugar y está el pozo de Jacob intacto. Sí, es un lugar turístico que se puede visitar, inclusive hay épocas en que tiene agua y se puede sacar agua. ¿Sí? El texto dice que esto sucedió a la hora sexta. Y según los cálculos judíos, esta hora habría sido más o menos al mediodía. ¿Sí? La hora sexta, siempre se cuentan las horas a partir de las 6 de la mañana aproximadamente. Si ustedes cuentan 6 horas, la hora sexta a partir de las 6 de la mañana sería más o menos las 12 del mediodía. Esa es la hora en la que este relato sucede. Jesús, cansado del camino, de venir desde Jerusalén y yendo para el norte y pasando por allí, se sienta junto al pozo de Jacob. Es interesante notar aquí que el Señor Jesucristo, como Dios encarnado, sabemos que no tenía pecado, pero Él también estaba sujeto a las limitaciones físicas de su humanidad. ¿Sí? Un comentarista, es interesante, les leo lo que dice un comentarista respecto de eso, dice: es absolutamente crucial reconocer que todos los escritores del Evangelio eran muy conscientes de la humanidad de Jesús. La estratégica doctrina cristiana de la encarnación no solo es una afirmación teológica sobre la deidad de Jesús, también es una afirmación de su humanidad. Las tendencias herejes resultan cuando alguno de los elementos es omitido o ignorado. Jesús fue realmente un mortal que experimentó la debilidad corporal del ser humano, aunque no sufriera la maldición humana del pecado. Esa fue la única diferencia. Jesús es Dios, pero también es hombre. Jesús es Dios, pero también es hombre. Hoy es un hombre glorificado y está sentado a la diestra del Padre, pero sigue siendo hombre, glorificado, es hombre. Y también es Dios. Jesús no es que era 50% Dios y 50% hombre. No, no son esos los cálculos en porcentaje. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre también. El Señor vivió aquí en esta tierra sin pecado. Esa fue la única diferencia que Él tuvo en su humanidad con la nuestra. Él no tuvo pecado, pero fue 100% humano y estaba sujeto a las mismas limitaciones físicas que estamos nosotros hoy. Pasajes como este destacan la humanidad completa de Jesús. Él le fue necesario sentarse y descansar, porque estaba cansado realmente. Entonces el escenario estaba montado para que suceda lo que tenía que suceder. Jesús estaba en el lugar correcto, en el tiempo preciso, para un encuentro que Dios mismo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver ahora el primer contacto que tiene Jesús con esta mujer. En este momento que Jesús estaba sentado en el pozo, sediento, cansado del camino, viene una mujer de esta ciudad llamada Sicar a sacar agua. Es importante notar que, como les decía recién, esto sucedió a las 12 del mediodía. Es importante notar
que las mujeres solían hacer este trabajo de ir a sacar agua generalmente a la noche para evitar el calor del día. Sabemos que es una región muy calurosa, prácticamente desértica. Imagínense el calor que habría hecho en ese horario. Y este trabajo hacían las mujeres generalmente de noche, cuando era mucho más fresco. Pero esta mujer, curiosamente, lo hace en el calor del mediodía y muy probablemente lo hizo así para evitar las burlas de las demás mujeres, por lo que el texto dice más adelante acerca de ella. Evidentemente esta era una mujer pecadora. Era una mujer, como dice, que había tenido 5 maridos, era una mujer que estaba juntada con un hombre que no era su marido. Y en eso, en la época, era muy ofensivo. Y para evitar la burla de las demás mujeres que venían a sacar agua, probablemente ella fue al mediodía. Y aquí viene la petición del Señor que rompe con un molde cultural muy fuerte de la época. El Señor le habla a esta mujer y le dice, dame de beber. En la cultura de la época, los hombres no hablaban en público con las mujeres directamente. No hablaban en público con las mujeres. Y lo más importante de toda la situación es que los judíos no acostumbraban nada que ver con los samaritanos. Directamente no hablaban con los samaritanos. Esta era una mujer, era samaritana y encima era pecadora. Y el Señor le habla. Jesús derriba estas barreras culturales. Y la mujer obviamente fuertemente sorprendida porque Jesús le habló, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Como ya dijimos recién, era culturalmente incorrecto que un hombre, sobre todo un maestro de Israel, como era el Señor Jesucristo era un rabí, era un maestro, era un rabino, era un maestro de la ley. ¿Cómo, sobre todo un maestro de la ley, le va a hablar a una mujer y encima que es samaritana? Y encima era una mujer inmoral. Pero la pregunta revela que ella le sorprendía más que Jesús siendo judío le hablara a ella, que era una mujer samaritana. Y Juan explica, sin concederle importancia, dice, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Evidentemente lo que más le sorprendía a esta mujer era que ella siendo samaritana, un judío le esté dirigiendo la palabra. Y todavía más nos sorprende, más sorprendente era su disposición a contaminarse bebiendo del mismo agua del cántaro de ella, porque cuando el Señor le dice dame de beber, no le dice saca agua y poneme acá en mi cantimplora, por decirlo así, y dame de beber. No, el Señor le está diciendo dame de tu mismo cántaro que vos estás bebiendo. Eso era sumamente ofensivo para la época. Beber del mismo cántaro de una mujer, del mismo vaso de una mujer pecadora samaritana, un judío, contaminarse así de esa manera. El Señor le dice, dame de beber. La palabra que se traduce en el original tiene que ver con usar los mismos utensilios, usar los mismos vasos. La mujer tenía un cántaro, el Señor le dice, dame de beber de ese cántaro, del que vos estabas tomando. Pero Jesús es el Dios infinitamente santo en carne humana. El Señor no podía contaminarse por usar el vaso o usar el cántaro de una samaritana, porque no importaba lo que él tocara, ya sean cadáveres, leprosos o lo que fuera, las cosas a él no lo contaminaban, sino que él santificaba todo lo que tocaba. Y quisiera explicar brevemente, haciendo un pequeño paréntesis, de dónde venía esta rivalidad entre judíos y samaritanos. Y había esta rivalidad entre judíos y samaritanos, existía desde hace siglos, aproximadamente muchos siglos, que tenían esta rivalidad, más de 700 años, que los judíos y los samaritanos eran pueblos rivales. Y quiero leerle Segunda de Reyes 17, del 23 al 24. No lo busquen, se los leo. Dice, el Señor arrojó, en este caso hablando de las 10 tribus de Israel, dice, el Señor arrojó a las 10 tribus de Israel de su presencia. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria. Eso es lo que les comenté hoy.
samaritanos, que cuando fueron llevados cautivos a Siria, toda la región del norte, para reemplazar a los israelitas, a los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente a Babilonia, Cuta, Aba, Hamán y Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Después de la caída del reino del norte de mano de los asirios vinieron a vivirse ahí. ¿Qué pasó? Los extranjeros no judíos se casaron con la población judía que no había sido deportada a Siria y formaron así una raza mixta conocida como los samaritanos. Por esto venía el problema. Era una raza mezclada, no eran judíos puros. Había una mezcla entre judíos y asirios ahí, en Samaria. Formaron una raza mixta. Y el nombre deriva de la región y de su ciudad capital, las cuales se llamaban Samaria. Y los nuevos habitantes de Asiria que vinieron a vivir ahí a Samaria, llevaron su religión idólatra con ellos. Eso lo vemos ahí en 2 Reyes 17, de 29 a 31. Y esta religión idólatra de los asirios se entrelazó con la adoración a Jehová que tenía el pueblo judío que vivía ahí, y se hizo una mezcla bastante rara en cuanto a la religión. Sin embargo, con el tiempo los samaritanos abandonaron esos ídolos y solo adoraban a Jehová a su manera. ¿Y qué significa que ellos adoraban a Jehová a su manera? Ellos solamente tomaban como libros inspirados del Antiguo Testamento los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no aceptaban ni los salmos, ni los profetas, ni Job como libros inspirados. Ellos solamente tomaban Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio como los libros inspirados, nada más. ¿Sí? Sabemos que el canon judío consta de los profetas y los libros poéticos que son Salmos, Job, Eclesiastés, etc. Entonces, ellos adoraban a su manera, y ellos no adoraban a Dios en Jerusalén, sino en el monte Gerizim, que estaba muy cerca de la región de Samaria, un poquito más al sur. Entonces, cuando los exiliados judíos, los que estaban cautivos y deportados en Asiria, volvieron a Jerusalén, bajo Esdras y Nehemías, esta historia la podemos ver en los libros de Esdras y Nehemías, los samaritanos le ofrecieron ayuda y dijeron: como nosotros somos leales a Jehová, somos leales a Dios, queremos ayudarlos a construir la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hicieron Esdras y Nehemías y los judíos que estaban trabajando para construir las murallas de Jerusalén? Si ustedes leyeron alguna vez Esdras y Nehemías, los rechazaron. Dijeron: no, ustedes no pueden ayudarnos. Eso hizo que los samaritanos se enojaran peor, y no solo que se enojaron, sino que se convirtieron en los enemigos del pueblo judío. Eso lo ven ustedes en Esdras 4, Nehemías 4, etc. Ellos, como fueron rechazados en su intento de adorar en Jerusalén, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim en el año 400 a.C. Después los judíos destruyeron ese templo que los samaritanos construyeron. Imagínense, empeoraron más las cosas. Los judíos fueron y destruyeron el templo que los samaritanos hicieron. Y empeoraron más las relaciones entre los dos grupos. Y después de siglos de desconfianza, la rivalidad era sumamente profunda entre judíos y samaritanos. A tal punto que, fíjense, si ustedes ven las Biblias que suelen usar los católicos, que están los libros apócrifos. Hay un libro apócrifo que se llama Eclesiástico, y en este libro se expresa el desprecio y el desdén que tienen los judíos por los samaritanos. Ahí hay un pasaje en Eclesiástico capítulo 50, el 25-26, que dice que Dios detestaba a los samaritanos y ellos eran un pueblo estúpido que vive en Siquem. Así dice este texto apócrifo. Al punto de que decían que Dios detestaba a los samaritanos. Ahora ustedes ya ven por qué Eclesiástico no es un libro inspirado. Si el Señor mismo fue a Samaria y estuvo allí. Dios amaba a los samaritanos, así como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Los líderes judíos de los tiempos de Jerusalén también tenían este mismo desprecio por los samaritanos. Este mismo desprecio. De hecho, cuando ellos querían insultar a Jesús, la peor forma en lo que lo hacían
era diciéndole samaritano. Si ustedes ven en Juan capítulo 8, versículo 48, le dicen, ¿no decimos nosotros que tú tienes demonio y eres samaritano? Así le dicen. Era un insulto. Decirle samaritano a otro judío era un insulto de la época. A Jesús lo llamaron samaritano para insultarlo, como después lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8, versículo 48. Obviamente los samaritanos no se quedaban atrás y también le devolvían elogios, entre comillas, a los judíos, ¿sí? Como queda claro, en una de sus villas se negaron a recibir a Jesús porque él venía de Jerusalén y se negaron a recibirlo porque era judío. La rivalidad era entre los dos grupos. Y haciendo una analogía con un plano deportivo, judíos y samaritanos sería como el River y Boca de las razas, por decirlo así. Y no se podían ni mencionar unos a otros. Había una profunda aversión entre ellos. Pero volviendo al texto, Jesús le responde y le dice a esta mujer cuando le hace estos planteos y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La respuesta del Señor, primero el Señor le habla y le pide algo a ella. La mujer le responde y la respuesta que el Señor le da comienza a centrar la conversación en ella. Cuando la conversación empieza, él era el que tenía sed y ella quien tenía el agua. Ahora, él estaba hablando como si él era el que tenía el agua y la que tenía sed era ella. La respuesta de la mujer nos hace ver lo confundida que se encontró. Le respondió todavía pensando en términos de agua terrenal. Le dice, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella no entendía que Jesús le estaba hablando de realidades espirituales. Jesús le estaba ofreciendo el agua viva de la salvación en toda su plenitud. No solo el perdón de pecados, sino también la capacidad de desear y de vivir una vida obediente que glorificara al Señor. Y este término que el Señor usa de agua viva no era nuevo para ellos. Era un término que se usaba muchísimo en el Antiguo Testamento para describir a la limpieza espiritual que Dios podía dar. Fíjense en Jeremías 2:13, dice que los israelitas desobedientes dejaron al Señor fuente de agua viva. Se usa el mismo término aquí. Dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y la misma idea en el capítulo 17, versículo 13, hablando del Señor como manantial de aguas vivas. Esa misma idea. Y en Ezequiel, el pasaje conocido de Ezequiel 36, 25, 26, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras injusticias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Juan aplica estos mismos conceptos a Jesús como el agua viva. Él era el encargado de hacer esa limpieza. Claramente simbolizando la vida eterna, como vemos en el versículo 14, y en otros pasajes como Juan 6:35 y en capítulo 7, del 37 al 39. Pero la mujer pregunta una vez más y le dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta respuesta todavía denota la incredulidad de la mujer en que este extranjero podía darle agua viva. Ni siquiera el gran Jacob pudo darle este agua permanentemente sin cavar un pozo, pero de hecho que este extranjero, Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes, era mucho mayor que Jacob. Ella sigue sin ver las realidades espirituales de las que Jesús le está hablando. Ella sigue centrada mayormente en el plano terrenal. Y con mucha paciencia, el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, le responde a su pregunta que manifiesta incredulidad y le dice lo siguiente: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para vida eterna. Jesús le sigue hablando en términos espirituales y le ofrece el agua que necesitaba su alma sedienta. Pero la mujer sigue pensando en el plano físico y le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En este punto la mujer no parecía tener claro el asunto de la transformación espiritual. Ella no entendía todavía. Jesús le había hablado sobre el agua de vida eterna y ella parecía dispuesta a aceptar ese agua. Pero todavía no se habían establecido las condiciones bajo las cuales esa agua debería ser aceptada. Esta mujer, como cualquier pecador perdido en sus delitos y pecados, necesitaba entender dos puntos cruciales antes de poder recibir ese agua que daba vida eterna. Ella necesitaba entender la realidad de su pecado y necesitaba entender la identidad de Jesús como su Salvador. Y estas son las dos cosas, mis hermanos, que todo pecador necesita comprender para poder ser salvo. Necesita entender quién es Él delante de un Dios santo. Necesita entender quién es el único que puede salvar. Y esto es con lo que trata el Señor a continuación. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Le dijo Jesús: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Como la mujer no entendió la naturaleza del agua la que el Señor le estaba ofreciendo, Él lleva la conversación a la necesidad de arrepentimiento y a la salvación de su pecado. Y la petición del Señor expone la situación de su mujer. Ve, llama a tu marido y ven acá. Esta es una de las preguntas que a nadie le gustaría querer escuchar. Quienes realmente tienen sed de justicia que Dios entrega en la salvación van a confesar y van a abandonar sus malos caminos. Las Escrituras no hablan de la salvación sin arrepentimiento. Nunca van a encontrar esto. No habla de salvación sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre requiere alejarse del pecado. Jesús no vino a asegurar la perfección de los pecadores en esta tierra, sino que el Señor no vino a asegurar la perfección de los pecadores solamente en la vida eterna, ¿sí? Porque el Señor nos aseguró que vamos a ser perfectos cuando estemos con Él eternamente. Pero el Señor no solamente vino para eso, sino también para quitarnos y ayudarnos a luchar contra el pecado aquí en esta vida. Dice Tito 2:14, el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. El Señor no solamente vino a asegurarnos nuestra perfección eterna, sino también vino a salvarnos de nuestro pecado aquí. Leímos recién el pasaje de Ezequiel. El Señor cambió nuestro corazón, nos dio la capacidad de obedecerle, la capacidad de honrarle. Eso vino a ser Cristo aquí. Y el resultado es que quienes vienen a Él y reciben verdaderamente el agua viva de la salvación eterna, ellos han sido, como dice Romanos 6:18, libertados del pecado y se hicieron siervos de la justicia, siervos mismos de Dios. Jesús le responde al interés de la mujer y le ofrece la oportunidad de confesar sus pecados, de recibir el perdón para purificarse y de pasar de una vida de pecado a una vida de justicia. Es el ofrecimiento entero que el Señor le hace a esta mujer. Pero esta mujer se encuentra sobresaltada y avergonzada y se da cuenta de que Jesús conocía toda su vida, que no era para nada correcta moralmente. Y ella responde como evadiendo la pregunta: no tengo marido.
Aunque no estaba mintiendo, tampoco estaba diciendo toda la verdad. Pero su intento desesperado de ocultarle a Jesús su pecado era bastante inútil. ¿Sí? No podemos ocultar nada delante del Señor. Y la respuesta del Señor es devastadora y la forza a ella a confrontarse con su pecado y a reconocer su pecado. El Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mientras Jesús la felicitaba en cierta manera por la sinceridad que la mujer le había dicho, también dejaba expuesto su pecado. Fíjense, hermano, que al negarse a llamar marido el hombre con quien ella estaba viviendo, Jesús, acá en este punto también hay que destacar que Jesús rechaza la noción de que el simple hecho de vivir juntos ya es un matrimonio. El Señor dice, verdad has dicho, no tienes marido, porque el que está ahora contigo no es tu marido. Era un hombre que estaba viviendo con ella bajo el mismo techo, pero no era su marido. El Señor rechaza la noción de que 2 personas que viven juntas, porque se van a vivir juntas simplemente, ya constituyen un matrimonio. La Biblia ve al matrimonio como un pacto público, formal y legal entre un hombre y una mujer. Público, formal y legal entre un hombre y una mujer. Jesús rechaza la idea de que 2 personas por el hecho que se van a vivir juntas ya son marido y mujer. No es así. No es tan simple como eso. Matrimonio, y las Escrituras nos enseñan que el matrimonio es un pacto público, formal y legal entre un hombre y una mujer. Más detalles de esto en Mateo 19, del 5 al 6. Pero volviendo al texto, la mujer, sorprendida por el conocimiento preciso que el Señor Jesús tenía de su vida pecaminosa, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Al llamar ella profeta al Señor Jesucristo, afirmaba que su conocimiento, lo que el Señor le había manifestado acerca de ella, era preciso, era claro. El Señor había visto lo que ella era en realidad. Y ella ya no intenta más ocultar su pecado. En lugar de eso, esta declaración del Señor como profeta constituía una confesión por medio de la cual ella daba la espalda a su pecado a la espera de recibir el agua de la vida eterna. Ella ya comienza a entender ciertas cosas. Y lo que viene luego, la revelación de parte del Señor, es impresionante. Versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Esto dice la mujer. Y le dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Le dijo Jesús, yo soy el que hablo contigo. La mujer, ya convencida de su pecado y de su necesidad de ser perdonada, y habiéndose arrepentido y aceptado la acusación de Jesús, se preguntaba dónde ella tenía que ir para realmente encontrarse con Dios. ¿Dónde? ¿Dónde podía ir a buscar la gracia y la salvación de Dios una vez de haber reconocido su pecado? Y fíjense cómo es algo progresivo, hermanos, que se va dando en la salvación de una persona. En el caso de esta mujer, reconoce su pecado, ve que no lo puede ocultar, lo saca a la luz y se encuentra en una situación que dice, necesito ser salvada y no me puedo salvar a mí mismo. Necesito ser salvada y no me puedo salvar a mí mismo. ¿Dónde debo ir para encontrar esta salvación de mi pecado? Ella se dio cuenta que Jesús era un profeta de Dios. Entonces,
Ella también entendió que el Señor como profeta podía responderle a sus preguntas y le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y volviendo un poquito a la historia, este comentario de ella resaltaba uno de los grandes puntos entre la rivalidad y la disputa que había entre judíos y samaritanos, porque ambos creían que bajo el antiguo pacto Dios dirigió la adoración de su pueblo en un lugar específico, y esto está claramente dicho en Deuteronomio 12, 16, 26, etc. Los samaritanos, que aceptaban solamente los primeros 5 libros de la Biblia, escogieron para adorar a Dios en este monte que les dije, en el monte Gerizim, ¿sí?, que estaba cerca de Siquem, donde Abraham había construido su primer altar para el Señor. Eso lo vemos en Génesis 12. Y en el monte Gerizim, los israelitas proclamaron las bendiciones de obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Y los judíos que aceptaban todo el canon del Antiguo Testamento, no solamente los primeros 5 libros, sino la ley, sino los profetas, los libros poéticos, etc., reconocieron que Dios había escogido a Jerusalén como el lugar donde tenía que adorársele. Y eso está en 2 de Crónicas 6:6, Salmo 48, Salmo 78, Salmo 132. Todos estos libros los samaritanos no los aceptaban como inspirados. Pero el Señor claramente había establecido que la adoración debía hacerse en Jerusalén, solamente bajo el antiguo pacto. La respuesta inesperada de Jesús fue que el asunto pronto ya no iba a tener relevancia. Preguntarse dónde se debía adorar a Dios ya iba a ser algo que iba a ser parte del pasado. En un futuro cercano, la verdadera adoración no iba a ocurrir ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén. Sabemos que pocas décadas después, en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito, durante la rebelión judía contra el pueblo romano, el templo de Jerusalén quedó destruido y también miles de samaritanos iban a morir en el monte Gerizim, de esta gran matanza que los romanos hicieron al pueblo judío. Y más importante que esto, en el nuevo pacto, es decir, el pacto que establecería el Señor Jesucristo, iba a ser obsoleta todas las ceremonias y rituales externos, ya sean judíos o samaritanos. Sin embargo, en tiempos del diálogo de Jesús con la mujer, los judíos estaban en lo cierto. Ellos tenían razón. Los judíos eran los que decían que se debía adorar en Jerusalén, y ellos tenían razón. Y los samaritanos no tenían razón. El nuevo pacto todavía no había comenzado. Por eso Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Como los samaritanos habían rechazado la mayor parte del Antiguo Testamento, ellos no tenían toda la revelación completa. Hay un sentido doble en lo que dice el Señor aquí, que la salvación viene de los judíos. Primero, en el sentido de la revelación, porque la salvación vino primero a ellos, ¿sí?, y después al resto del mundo. Eso lo vemos en Romanos capítulo 3 también. Y en segundo lugar, porque la fuente de la salvación viene del pueblo judío, que es el Cristo, que es el Mesías. El Mesías era judío, como dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Jesús estaba enseñando que el lugar donde se debía adorar ya no iba a tener más importancia. Lo que iba a tomar relevancia aquí era la naturaleza de la adoración. Es decir, cómo la adoración iba a estar compuesta, qué elementos tendría la adoración en el nuevo pacto. Mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es, le dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y fíjense que la palabra espíritu en sus Biblias está con minúscula, no está haciendo referencia al Espíritu Santo, sino que está haciendo referencia al espíritu del hombre. Fíjense que está con minúscula. La adoración debe ser interna. Es una adoración que viene de adentro
del espíritu del hombre y no es algo externo en conformidad con las ceremonias y los rituales a los cuales ellos estaban acostumbrados. Es algo que sale del corazón. La verdadera adoración sale del corazón. La adoración en verdad también significa que esta adoración en espíritu, esta adoración que sale del corazón transformado, es consecuente con la enseñanza de las Escrituras, en espíritu y en verdad, conforme a la palabra de Dios. Y como está centrada en las Escrituras, y las Escrituras están centradas en el Mesías, en el Cristo, esta adoración debe estar centrada también en Cristo. Debe estar centrada en que el mediador, es por medio del mediador, por medio del Mesías, que podemos adorar al Padre. Ni la adoración de los samaritanos, ni la de los judíos podía caracterizarse como adoración en espíritu y en verdad. Los judíos tenían mayor comprensión de la verdad porque aceptaban todos los libros, pero su adoración era externa, no era en espíritu. Los dos grupos estaban enfocados en factores sumamente externos y se conformaban con las regulaciones, con los rituales, con los sacrificios ofrecidos, etc. Pero desde la llegada del Mesías, había llegado el tiempo en que los verdaderos adoradores no se iban a volver a identificar por el lugar en donde se adoraba, sino que los verdaderos adoradores serían quienes adoraran al Padre en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo los llama la circuncisión de los que en espíritu sirven a Dios y se glorían en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto está en Filipenses 3:3. Cuando Pablo habla de no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en los rituales externos, sino en la adoración espiritual, una adoración que fluye de un corazón arrepentido, de un corazón consagrado al Señor. Y el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Y el Padre se acerca a estos adoradores. Como Dios es espíritu, el texto lo dice, es uno de los textos que se utilizan para hablar de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, Dios no tiene carne como nosotros. Dios es un ser espiritual. Es necesario, sí tiene cuerpo y carne, la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Pero Dios es un ser espiritual y el texto lo dice claramente. Es necesario que quienes lo adoren verdaderamente lo hagan en espíritu y en verdad. La adoración verdadera no es, como les decía recién, en conformidad a los rituales externos y con las normas y los deberes religiosos externos, sino que emana desde el corazón, emana desde el espíritu interno. Y también esa adoración tiene que ser consecuente con lo que Dios establece en su palabra. Esto es en verdad. Si yo saco la verdad de la adoración, no tengo adoración genuina. Si yo saco el espíritu de la adoración, no tengo adoración genuina. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Por eso ustedes van a ver que en muchas iglesias hoy la gente levanta las manos cantando cualquier verdura, cualquier fruta, cualquier cosa. Y levantan las manos y están adorando en espíritu, supuestamente. Pero si no es conforme a lo que dice la Escritura, no tiene el elemento que falta. No tiene la verdad. Si yo estoy cantando una canción que no tiene verdad bíblica, verdad escritural, no es adoración verdadera. Si yo estoy cantando simplemente, estoy cantando la Biblia, estoy cantando sin pensar y meditar en algo que salga del corazón, no es adoración verdadera. Porque no tiene tampoco el elemento de la adoración en espíritu. Es algo que tenemos que, esto es una aplicación práctica. Cuando nosotros estamos adorando al Señor con las canciones o en cualquier otro momento, debe ser una adoración que sea en espíritu, meditando, pensando en las verdades espirituales, creyéndolas claramente y de un corazón agradecido que sale, que está agradecido por esas verdades escriturales. Sale una adoración genuina. Cuando cantamos el misterio de la cruz no puedo comprender. Realmente estamos pensando y diciendo, Señor, qué maravillosa fue tu cruz, qué maravillosa fue tu gloria,
tú dejaste, Señor, tu gloria y viniste a morir en una cruz por nosotros. Me salvaste de mi pecado, Señor. El misterio de la cruz no puedo comprender, no lo puedo entender. Pienso eso cuando canto la canción. ¿Adoro al Señor verdaderamente en espíritu y en verdad? ¿O simplemente estoy cantando, misterio de la cruz no puedo comprender? Y me quedo allí, como leyendo algo o leyendo. Si no tiene estos elementos, no es adoración genuina, en espíritu y en verdad. Pero esta mujer, volviendo a nuestro texto, todavía estaba confundida. Y ella todavía no entendía lo que Jesús le decía. El Señor, y ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y que cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella todavía pensaba y decía, tiene que venir el Mesías, tiene que venir alguien, tiene que venir este hombre del que habla Deuteronomio 18:18. Ellos, recuerda que los samaritanos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio 18:18 es claramente una referencia al Mesías, y ellos también esperaban al Mesías, los samaritanos. Y ella decía, cuando venga el Cristo, cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todas estas dudas. ¿Dónde tenemos que adorar? Si tenemos que adorar en Jericim, si tenemos que adorar en Jerusalén. Y ella le dice, cuando venga el Mesías, el Cristo, Él nos va a aclarar todas estas dudas. Y la conversación llega a su punto más dramático y más alto y más sublime y el más poderoso con la respuesta de Jesús. El Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy ese Mesías que habría de venir. Yo soy ese Cristo que habría de venir. El Señor había evitado semejante declaración en público. Nunca la había hecho anteriormente. Nunca había declaradose a sí mismo como el Mesías adelante del pueblo judío, ya que ellos estaban esperando a otro Mesías. Ellos estaban esperando a alguien que los salve de la opresión romana, como ya veníamos estudiando. Ellos esperaban a alguien que lidere una rebelión contra los romanos y los libere del yugo romano. Pero por otra parte, la fe de esta mujer no estaba obstruida por esas interpretaciones erradas y autoconcebidas, ya que estos judíos, los fariseos sobre todo, esperaban a este líder que los salve de la opresión romana. Ellas no tenían estas cosas en la cabeza. Y aquí vemos en estas palabras del Señor Jesucristo una de las declaraciones que son muy comunes en este Evangelio. El capítulo, sobre todo en el capítulo 8, versículo 58. Y el Señor 23 veces en este Evangelio de Juan dice, yo soy, yo soy, yo soy. Y 7 veces agrega ricas metáforas a ese yo soy. Ustedes, ya vamos a llegar a uno de los pasajes más ricos de este Evangelio, cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad de la vida, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Esta es la primera vez que en el Evangelio se dice uno de los yo soy. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Las palabras de Jesús debieron haber sacudido a esta mujer hasta el fondo de su ser. Hace hacía unos minutos este señor, este extranjero desconocido, le había pedido un poco de agua. Y ahora al final de la conversación él afirma ser el Mesías que había de venir. Ella, a diferencia de Nicodemo, no tenía ni idea de las señales y milagros que Jesús había realizado. Ella ni siquiera había habido escuchar hablar de Jesús. Pero como él la conocía, ella no cuestionó su afirmación. Ya vamos a ver, seguramente el domingo que viene, cómo sigue la historia. Pero ella no cuestionó la afirmación de Jesús. Ella no le dijo después, ¿cómo vos vas a ser el Mesías? ¿Qué estás diciendo? No lo cuestionó. Y esa confianza grande provenía solamente de Dios. De hecho, el texto que sigue dice que ella fue y proclamó en la villa todo lo que había escuchado acerca de este hombre. Ella había creído en el Mesías. Esto nos sugiere claramente que ella había llegado a salvarse, que ella había llegado a la fe salvadora.
Para ir terminando, la conversación con la mujer, la conversación de Jesús con la mujer en el pozo, nos hace ver tres verdades sobre la salvación. Tres verdades. Tres verdades que no son negociables. Tres verdades que están presentes siempre en la salvación. La primera es que la salvación solamente llega para quienes reconocen su necesidad desesperada de una vida espiritual que no poseen. El primer punto que destaco es que la salvación solamente llega para quienes reconocen su necesidad desesperada de una vida espiritual que no tienen, que no poseen. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que la salvación solo llega a quienes confiesan sus pecados, se arrepienten y realmente desean el perdón. La salvación solo llega a quienes confiesan sus pecados, se arrepienten y desean el perdón. Esta era una mujer promiscua, una mujer que había estado con muchos hombres y tuvo que reconocer todo el peso de su pecado antes de poder abrazar al Señor y abrazar el Evangelio. Y la tercera verdad que aprendemos es que la salvación solo llega a quienes creen en Jesús como su Mesías y quien es el sacrificio por sus pecados. Estas tres verdades, mis hermanos, deben estar presentes para decir una persona ha creído verdaderamente. Y la vemos en esta mujer. Ella reconoció su necesidad de vida espiritual que ella no tenía en sí misma. Ella confesó sus pecados, se arrepintió de sus pecados y deseó obtener el perdón. Quería buscar a Dios. Y en tercer lugar, ella creyó en Jesucristo como el Mesías y su Salvador ante estos pecados. En este relato vemos cómo el Señor cumple con hechos Juan 3:16. El Señor no solamente amó a los judíos, sino también amó a los despreciados. Amó a los samaritanos. Juan 3:16 nos decía, de tal manera amó Dios al mundo. El Señor demuestra con hechos que Él no solamente vino a salvar a Israel, sino que vino a salvar al mundo. Vino a salvar a aquellos que eran despreciados. Vino a salvar a aquellos por los que nadie daba un peso. El Señor vino a salvar a esta mujer y después vamos a ver más adelante que muchos creyeron allí en Samaria. El Señor vino al mundo a salvar a los suyos del mundo. El Señor vino a salvar a aquellos que están dispuestos a reconocer su pecado ante un Dios santo y confiar ciegamente en el Salvador para esos pecados. También podemos ver el plan soberano de Dios para con los suyos. Debemos descansar en el Señor. El Señor va a salvar a los que son de Él. El Señor irá en busca de ellos y va a usar cualquier medio para traernos a Él. En este caso vemos cómo el Señor fue y buscó a esta mujer. No son nuestras habilidades para evangelizar, ni los programas o eventos que tengamos para evangelizar. No es nuestra capacidad de hablar con las personas, no es nuestra capacidad de convencer a las personas la que salva o lo que atrae a las personas a Cristo. Es Dios mismo llamando a sus corazones lo que los atrae a Él. Por eso que cuando evangelizamos, debemos prepararnos, obviamente que sí, pero vamos con un elemento fundamental, es decir, Señor, confío en que tú harás tu obra con los tuyos. Y esa es nuestra esperanza cuando predicamos el Evangelio. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Dios hará su obra en los suyos. Por último, si hemos sido atraídos a Jesús, fue con el propósito de adorarle y glorificarle para siempre. En este relato vemos que el Señor no solo salva a esta mujer, sino que también le explica para qué la salva. Le explica para qué la salva. Ella se convertiría en una adoradora en espíritu y en verdad desde este momento. No solamente con sus canciones en la reunión del domingo, o al escuchar atentamente la palabra de Dios, lo cual también es sumamente importante,
sino con todo su ser y con toda su vida de glorificar a Dios. Mis hermanos, el creyente es un adorador 24/7. El creyente es un adorador 24/7. No es un adorador domingo de 10:30 a 12:30. No es un adorador domingo de 9 a 12:30. El creyente es un adorador 24/7. Esto significa muchísimas cosas. El creyente es un adorador 24/7, o al menos debería ser. Este es el desafío que les dejo a los creyentes en esta mañana, a los hermanos, y aquellos que aún no han ido a Cristo. Si hay alguno aquí, lo animo a reconocer su necesidad de vida espiritual. Lo animo a confesar sus pecados delante de Dios. Y lo animo a creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como el Mesías esperado. Vamos a orar. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel.